¿Acaso tu novia o novio te abandonó? ¿No tienes amigos? ¿Pasaste solo tu cumpleaños? Si respondiste que sí al menos una vez, mis condolencias, pero ve el lado positivo, al menos no eres griego. Hoy les hablaré sobre Grecia, sus fortalezas y debilidades, cómo se volvió un país desarrollado, las consecuencias de la crisis de la deuda, e intentaré predecir qué es lo que les espera a los helénicos. Antes de comenzar debemos viajar un poco en el tiempo, específicamente a la era de la posguerra. En ese entonces Grecia no la estaba pasando muy bien que digamos, gran parte de su infraestructura había quedado inoperable luego de la Segunda Guerra Mundial, las fábricas prácticamente no existían, se estaban sufriendo las consecuencias de la desnutrición, la hiperinflación y como si esto no fuera suficiente, nada más acabar la ocupación alemana, comenzó una sangrienta guerra civil que solo diezmó aún más al escaso número de jóvenes en el país. Bajo estas circunstancias es probable que piensen que los helénicos estaban condenados al fracaso. Pero contra todo pronóstico pudieron no solo recuperarse, sino que entre 1950 y 1973, lograron el crecimiento más acelerado de todo el mundo solo por detrás de Japón, en el llamado milagro económico griego. Pero si supuestamente estaban tan mal, ¿cómo lo hicieron? En realidad, hay varias respuestas, pero en lo que casi todos están de acuerdo es que un factor clave para el ascenso de los del Mediterráneo fue el Plan Marshall de los Estados Unidos, una política que básicamente consistía en vomitarle dólares a los países europeos para ayudarles a no ser comunistas, a reconstruir los daños provocados por la guerra. Atenas utilizó el dinero estadounidense sabiamente, y logró reconstruir la infraestructura del país en tiempo récord, además de sentar las bases para que el sector privado pudiera iniciar la producción de acero en masa, iniciar operaciones mineras, abrir fábricas relacionadas a la industria petroquímica, la producción de medicamentos, prendas de vestir, barcos, y aunque no lo crean, automóviles. A lo anterior súmale la modernización del campo, el nacimiento del turismo moderno, y obtienes el milagro económico griego. Bueno, no exactamente, pues, aunque crearon un montón de empresas y fábricas, si no eran competitivos iban a terminar igual de pobres, así que entonces, ¿qué hicieron para ser los reyes del comercio mundial? Simplificando a más no poder, hicieron su moneda una basura. Sí, sé que imprimir billetes o devaluar la moneda puede ser considerado algo contraproducente o directamente estúpido, sin embargo, bajo ciertas circunstancias esto puede llegar a ser una estrategia económica viable, y es que si por ejemplo, de la noche a la mañana el dracma pierde el 20% de su valor, de la noche a la mañana los productos griegos serán un 20% más baratos en el extranjero, y por ende, más susceptibles a ser comprados. Al revés pasa lo mismo, al bajar el valor de la moneda local sube el precio del dólar, lo que hace a las importaciones más caras y a los productos locales más seductores. Por último, dracma baratito también significa que los extranjeros pueden disfrutar de más lujos pagando menos, lo cual le da un impulso tremendo al turismo local. Eso sí, no crean que esta estrategia es infalible y que al utilizarla se puede dejar de mejorar. Si lo hacen es probable que terminen como Grecia, quien no incrementó mucho la productividad de los trabajadores o mejoró la calidad de sus productos, sino que en cambio se limitó a vomitar dinero cada vez que su economía estaba en apuros. Lo que para ser justos, resultó por un tiempo, pero al ser un parche en vez de una solución, su industria poco a poco comenzó a quedarse por detrás, lo que sumado a malas políticas macroeconómicas, un alto grado de corrupción, gasto excesivo, clientelismo, una deuda creciente, y altas tasas de inflación, hicieron que en los 80s y 90s el crecimiento económico prácticamente se detuviera, el milagro se acabara, y la confianza de los acreedores internacionales se desplomara. Por lo menos hasta que... A finales del siglo XX los países más ricos y poderosos del viejo continente se encontraban discutiendo la creación de una moneda común llamada euro, y para su suerte, Grecia estaba invitada a participar. Y digo para su suerte porque, a pesar de que la implementación traería cosas negativas como la pérdida de su soberanía monetaria y la capacidad de vomitar billetes, también significaría un aumento en la inversión extranjera, un comercio más sencillo con el resto de la eurozona, y lo más importante, un aumento en la confianza de los acreedores internacionales, lo que, a su vez, le otorgaría la capacidad de pedir préstamos baratitos.
Teniendo en cuenta esto, no es de extrañar que Atenas fuera corriendo a iniciar el proceso para acceder al euro. Sin embargo, había un pequeño problemita, un detalle, y es que, para ingresar a la eurozona era necesario tanto tener una deuda menor, o igual al 60% del PIB, como tener un déficit presupuestario no mayor al 3%, y como se lo estarán imaginando, Grecia no cumplía con ninguno de estos requisitos, por lo cual, el gobierno no tuvo otra opción más que postergar su ingreso, e implementar políticas públicas responsables tales como bajar los gastos, ahorrar, subir la capacidad. Es mentira, cambiaron los números, hicieron tratos con bancos para esconder datos de la deuda, e hicieron otras muchas cochinadas para que pareciera que cumplían con los requisitos, lo cual claro, con el tiempo se terminó descubriendo, pero para ese entonces ya era demasiado tarde. Ahí lo anoté, bro, en la libreta de las cosas que me recontra rechupan una pija. Con el euro y los créditos baratos que ofrecía este, Grecia fue capaz de seguir una política macroeconómica poco ortodoxa denominada política económica procíclica, que, en términos prácticos, consiste en que en tiempos de bonanza económica, cuando la cosa va sobre ruedas, se le pone unos michelines y subiendo el gasto en cosas como educación, innovación, salud, subsidios, el estado del bienestar, infraestructura, e inversión, a la vez que se mantienen, o incluso bajan los impuestos. Gracias a esto Grecia fue capaz de volver a crecer como lo hacía en épocas del milagro, las empresas se volvían cada vez más grandes, la productividad subía gracias a un gran gasto en educación, la gente podía salir adelante gracias a programas sociales generosos y bajos impuestos, crecía el turismo, y el futuro parecía francamente brillante. Ahora, todo esto está muy bien, pero ¿acaso era sostenible? Por supuesto que no, cada año las cuentas públicas cerraban con números rojos, y la única forma de no estallar era pedir más deuda, pero contrario a lo que nos dice el sentido común, esto no era necesariamente un problema, por el euro los préstamos eran baratos, y como mientras más pasaba el tiempo los del Mediterráneo eran más ricos, eventualmente llegaría el punto en el que lo que parecía una deuda impagable se convertiría en una pequeña piedra en el camino. Todo esto, siempre y cuando la economía mundial siguiera creciendo. Aunque la crisis del 2008 pasaría a los libros de historia como una de las más devastadoras que le ha tocado vivir a la humanidad, no muchas personas la recuerdan, lo cual, para ser justos, tiene sentido, han pasado 14 años y ya todos se recuperaron de esta. Bueno, todos excepto Grecia, quien, además de tardar la friolera cantidad de 9 años para volver a crecer, a día de hoy aún no es capaz de recuperar la riqueza que tenía antes de la recesión. Pero, ¿cómo se han demorado tanto tiempo en reactivar la economía? En realidad, gran parte de la culpa recae en las políticas kamikazes que utilizaron en los años antes de la crisis, y es que, aunque con una política económica procíclica crecieron como adolescente de serie de Netflix, lo cierto es que, cuando llegaron los contratiempos no contaban con un plan de respaldo como sí lo hacían la mayoría del resto de naciones del mundo, que, al ahorrar cuando las cosas iban bien, subiendo impuestos, y recortando gastos, cuando llegaron los contratiempos fueron capaces de vomitarle dinero a sus ciudadanos en forma de programas sociales generosos, exenciones de impuestos, y subsidios, para que así la economía se recuperara más rápidamente. Sin embargo, los ahorros no siempre son suficientes, y no es raro ver que incluso los gobiernos más responsables se vean obligados a pedir deuda para intentar salir del apuro. Esto lamentablemente, era un lujo que Grecia no podía permitirse, pues si recuerdan, hace no mucho mencioné que no es que no estuvieran ahorrando, sino que gastaban más de lo que podían, y por ende, su deuda crecía y crecía. De hecho, antes de la recesión, el dinero que debían era mayor al tamaño de la economía de todo el país, y al no querer incrementar la deuda hasta un punto de no retorno, el gobierno no tuvo otra opción más que hacer lo contrario a lo que se debería de hacer en tiempos de crisis, recortar gastos y subir impuestos, lo cual lógicamente derivó en un gran malestar social, y una recuperación aún más lenta. Sin embargo, aunque el generoso estado del bienestar se hizo chiquito, los impuestos comenzaron a ahogar a los ciudadanos, y muchos empleados públicos fueron despedidos para ahorrar dinero. Pronto quedó claro que las medidas no fueron suficientes al revelarse que en 2009, el déficit presupuestario alcanzó la horrorosa cifra del 6,7%.
Lamentablemente poco después se descubrió que esto era mentira, y que en realidad la verdadera cifra ascendía a un escandaloso 12,7%. Pero si quieren que hable de cosas escandalosas, creo que debería de contarles cómo finalmente se reveló que la verdadera cifra era del 15,4%. ¿Qué miras? Las notas de Riz son mucho mejores que la última vez. ¿En serio? Sí, esta vez usó la misma marca de bolígrafo que su maestro para cambiar su nota. Mira, se dio un 6 en matemáticas en lugar de un 10. Sí, sutil, qué atención a los detalles. Está aprendiendo. ¿2 meses de castigo? 3 meses limpiando inodoros. Debido a la grave situación financiera y las constantes mentiras del gobierno, el país perdió la poca credibilidad que le quedaba, y por ende, los créditos baratitos se acabaron, por lo cual, ahora los del Mediterráneo tenían que enfrentarse a una deuda de altos intereses 2 veces mayor a la economía de todo el país, mientras las arcas fiscales se desangraban, había un alto malestar social, casi no había ingresos por turismo, faltaba dinero para ayudar a la población, y el desempleo juvenil alcanzaba el 50%. Ahora, la pregunta del millón: ¿qué se podía hacer para salir de esta precaria situación? En realidad, llegados a este punto, la única alternativa que le quedaba a Grecia era esperar, aguantar el trago amargo, y reconstruir su economía poco a poco, lo cual comenzarían a conseguir luego de 9 largos años, 2 rescates, una renegociación, el primer default de una nación desarrollada, una casi salida de la Unión Europea, y muchas otras cosas más. Sin embargo, que hayan vuelto a crecer, no significa que sean la potencia del mañana o algo por el estilo, de hecho, todo lo contrario, su futuro a largo plazo no pinta nada, pero nada bien. Hay muchas, pero muchas formas de hacer crecer a una economía, sin embargo, 3 son fundamentales y no le pueden hacer falta a ninguna nación que busca la grandeza. Estas son capital, bebés, y productividad. Pero curiosamente Grecia no tiene el capital, los bebés, o la productividad necesaria para crecer. Y si se preguntan el por qué, eso es exactamente lo que voy a explicar ahora. Para que una economía crezca, es necesario mucho, pero mucho dinero. Primero porque es preciso pagarle a los trabajadores. A menos que vuelva la esclavitud. Segundo, y más importante aún, porque para no quedarse atrás, y seguir en la carrera es necesario modernizarse, hacer investigaciones, digitalizarse, crear nuevos softwares, y comprar máquinas de última generación, lo cual es bastante costoso, pero afortunadamente hay varias maneras de conseguir fondos, y la más recomendada es la inversión extranjera directa, la cual, es básicamente dinero gratis y muy fácil de conseguir si es que no cuentas con una burocracia infernal, tribunales terroríficos lentos, un mal ambiente para el emprendimiento, y eres un país en el que la gente sabe que su dinero no va a desaparecer y que no ha tenido una crisis recientemente. ¿Ya ven el problema? Otra gran opción que queda es conseguir fondos utilizando el dinero ahorrado por los propios ciudadanos, y no estoy recomendando hacer un cosplay del gobierno argentino, en realidad, a lo que me refiero es que es una buena idea hacer crecer al país con el dinero depositado en los bancos, ya que cuando alguien deposita sus ahorros, lo que realmente está haciendo es prestarle dinero para que éste lo invierta. Y como generalmente los bancos lo hacen dentro de las fronteras, si la cosa funciona como debería, las empresas obtienen dinero con el cual crecer, los bancos ganancias por el retorno de su inversión, y la gente ganancias por lo que le prestaron a los bancos. El problema acá surge cuando dije, si la cosa funciona como debería, pues si han estado atentos, para este punto del video, ya se habrán dado cuenta que en Grecia nada funciona como debería, y es que, debido a la mala situación económica, para el ciudadano promedio le es muy complicado llegar a fin de mes, y de ahorrar ya ni hablamos, de hecho, es el país de la Unión Europea que menos ahorra. Otra manera de hacer crecer a tu economía es con bebés. ¿Cómo exactamente? Simple, esperas a que crezcan hasta el punto en el que los aburridos de la ONU no puedan denunciarte por violar los derechos humanos y boom, los tiras a las fábricas a trabajar, más empleados igual más producción, y eso en esencia, es crecimiento económico. Algo que en este caso, no es algo factible, pues ese es precisamente su talón de Aquiles.
La tasa de natalidad en Grecia, es decir, la cantidad de hijos por mujer, es actualmente de 1,3, una cifra que aparte de ser insuficiente para lograr nuestro sueño de explotación laboral, ni siquiera se acerca al 2,1, el número mágico necesario para que la población se mantenga. Debido a esto, y al hecho de que no muchas personas quieren migrar allí, poco a poco la población se está haciendo más vieja, lo cual, no es un problema hasta que te das cuenta que en las próximas décadas millones de personas dejarán de trabajar, y dependerán de una seguridad social que se deberá mantener con los impuestos de menos trabajadores. Este fenómeno no es exclusivo de nuestro país sureuropeo favorito, de hecho, el resto del viejo continente y Japón ya están experimentando las primeras consecuencias del fenómeno, con la gran diferencia de que estas naciones sí cuentan con economías sólidas capaces de ayudarlos a superar los desafíos del futuro. Es curioso, pero lo que dije anteriormente no es del todo cierto, sí se puede crecer sin dinero o gente adicional, pero ¿cómo? Pues incrementando la productividad, lo que básicamente consiste en hacer que la misma cantidad de trabajadores produzcan más bienes o servicios, y la forma más fácil de conseguirlo es mediante la especialización y la educación, las cuales, además de ser útiles para las empresas porque obtienen mano de obra más calificada, es útil para la persona en sí porque aumenta su sueldo, y para el Estado porque puede cobrar más impuestos. De hecho, todos los expertos están de acuerdo en que invertir en los jóvenes es una buena estrategia para salir adelante. Sin embargo, como estamos hablando de un sitio en el que ni siquiera las leyes de la física aplican, el poner dinero en escuelas no es algo muy recomendable, ya que estos sufren de un mal llamado fuga de cerebros, que básicamente consiste en la emigración de la población más capacitada a países con mejores estándares de vida, algo particularmente sencillo en el viejo continente debido a los tratados de libre circulación. Por esto, si Atenas invirtiera en educación, realmente estaría invirtiendo sus recursos en crear ingenieros para una fábrica en Alemania o abogados para una firma francesa. E incluso si este problema mágicamente se solucionara, lo cierto es que las cuentas siguen estando demasiado ajustadas y la deuda aún es muy alta como para construir escuelas a lo loco o dar miles de capacitaciones. Quizás esta es la razón del por qué en los últimos años, Grecia ha sido el único país de la OCDE en perder productividad. En fin, creo que ha llegado el momento de que me despida, pero no sin antes recordarles lo que aprendieron hoy: si vas a mentir asegúrate de que no te descubran, y si eres parte de un equipo con gente extraordinaria y se te dificulta ayudar, estorba, lo importante es participar. Mi nombre es Sergio, soy un simp, y me despido.